Muy buenos días, chicos. En esta segunda semana de octubre vamos a continuar, vamos a completar el tema de las proteínas, viendo tres puntos importantes. Las propiedades, la clasificación, una clasificación general, porque hay muchos criterios para clasificar a las proteínas, y las funciones en general. ¿Sí? Como les mencionaba, pues las proteínas están involucradas en casi todas las funciones vitales que ocurren dentro de un ser vivo. ¿Ya? Sí, entonces vamos a empezar. Hablemos de las propiedades. A ver, las propiedades de las proteínas. Una de ellas es la especificidad en su función. ¿A qué se refiere? De que hay proteínas para determinado tipo de función. No hay proteínas que, por ejemplo, para una determinada función hay tres, cuatro proteínas a la vez. No, son específicas. ¿Sí? Cada una lleva a cabo una determinada función y lo realiza porque posee una determinada estructura primaria y una conformación espacial propia, por lo que un cambio en la estructura de la proteína puede significar una pérdida de la función. ¿Ok? Además, no todas las proteínas son iguales en todos los organismos. Cada individuo posee proteínas específicas suyas que se ponen de manifiestos en los procesos de rechazo de órganos trasplantados. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere con esta última parte? Dice, cada individuo posee proteínas específicas suyas que se ponen de manifiesto en los procesos. Claro, cuando hay trasplantes de órganos, por ejemplo, ¿no? A ver, entonces a veces puede haber rechazo como puede también una aceptación, ¿no? Entonces, cada individuo, dice, posee proteínas propias. A veces la biocompatibilidad no se da justamente por esto, ¿no? Entonces, el cuerpo lo rechaza como algo ajeno, extraño, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver mucho con el sistema inmune. Para que se rechace un órgano trasplantado es respuesta principalmente del sistema inmune porque no lo reconoce como propio, ¿no? Puede haber casos a veces que las donaciones por trasplantes, ¿no? Sea favorable, pues, ¿no? No siempre garantiza que en un trasplante sea exitoso, que sea biocompatible, no necesariamente, ¿ya? Entonces, un caso específico son el comportamiento de las proteínas, pues, en este caso, ¿ya? Entonces, primera propiedad, perdón, que son específicas. Dice, la semejanza entre proteínas son un grado de parentesco entre individuos, por lo que sirve para la construcción de árboles filogenéticos. Pues bueno, ¿no? Para estudiar, por ejemplo, el origen del hombre o del origen de los seres vivos, se utiliza mucho el estudio de las proteínas, porque también dice que hay un grado, o sea, no necesariamente todas las proteínas de los seres vivos son diferentes, sino que también hay proteínas de que son utilizadas como para estudiar los mecanismos de la herencia, ¿no? Y que eso explica, pues, incluso hay una teoría con respecto a esto que respalda la teoría, pues, de la biogénesis, ¿no? Que es de la teoría que explica el origen de la vida, y utiliza justamente el, el tema de las proteínas como una prueba para poder dar fe de que así fue el origen de la vida. Y no de manera escala, pues, ¿no? Dice que la vida, por ejemplo, en la vida, en un inicio, lo que predominaba era la vida en el mar. Luego, por cambios del ambiente de naturaleza, ¿no? Se secaron los mares y la vida tuvo que ir hacia la vida terrestre. Entonces, ahí hay teorías que utilizan justamente, al estudiar los seres vivos, utilizan las proteínas como una prueba para demostrar, pues, que hay una secuencia, pues, ¿no? Luego en la vida terrestre se van generando otras, ¿no? Otras especies y luego ya, pues, con el hombre, ¿no? Que es al final. Pero utilizan mucho, ¿no? No vamos a hablar de anatomía comparada, sino hablamos de estructuras moleculares para explicar justamente esas teorías. Otra propiedad es la desnaturalización. Yo eso se lo mencioné en la otra clase. La desnaturalización se refiere que muchas proteínas pueden perder su estructura,
¿no? Y por lo tanto, al denaturalizarse, pierden su función. Por ejemplo, hay vegetales que son ricas en proteínas. Y si tú los sometes, por ejemplo, a altas temperaturas, las denaturalizas, las alteras y por lo tanto la función que iban a cumplir, ¿no? Se pierde. Consiste en la pérdida de la estructura terciaria por romperse los puentes que forman dicha estructura. Todas las proteínas desnaturalizadas tienen la misma conformación, muy abierta y con una interacción máxima con el disolvente. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Pierden su estructura, sobre todo la estructura terciaria. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, si tú sancochas mucho el huevo. Saben que el huevo es un alimento rico en proteínas, pero si tú lo sometes mucho a la cocción, a altas temperaturas pierden las propiedades. Y al final, lo que tú querías ingerir, que era proteínas, para de repente, no sé, construir músculo o de repente, pues, para mantener una vida saludable, ¿no? No cumple con la función, ¿sí? Porque se naturaliza, principalmente por la temperatura, ¿ya? La desnaturalización se puede producir por cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, un huevo cocido frito, variaciones también en el pH, ¿sí? En el pH también se puede alterar, se pueden naturalizar las proteínas. En algunos casos dice, si las condiciones se restablecen, o sea, ya no lo, o sea, supongamos que lo sometiste a altas temperaturas, ¿no? Y no llegaste al límite, pues, o sea, estás en el borde, ¿no? De que se naturaliza. Si tú cambias las condiciones, bajas las temperaturas, puede que se vuelva a una renaturalización, o sea, que vuelva, ya no se va a denaturalizar, vuelve a su estado inicial, ¿sí? En algunos casos, si las condiciones se restablecen, una proteína desnaturalizada puede volver a su anterior plegamiento o conformación, proceso que se denomina renaturalización. ¿Ya? Entonces es posible eso. Pero ojo, es cuando se llega recién a los bordes, ¿no? Al límite, pues, ¿no? Porque si ya prácticamente está naturalizada, debido a que ha estado muy constante, por ejemplo, esos eh, de aquellas comidas que las recalientas, pues ahí ya totalmente no vas a comer un alimento rico, pues, ¿no? En proteínas, pues, porque está que lo recalientas, está que lo sometes. Imagínate que de repente se conservó durante la primera cocción algunas propiedades, pero ya con la segunda ya pierden totalmente, ¿sí? Entonces ese es el problema, que a veces no se puede aprovechar los alimentos ricos en proteína justamente porque los estamos desnaturalizando, justamente con el que más se usa, con el que más se usa, la temperatura, ¿no? Entonces esas son las dos propiedades principales con respecto a las proteínas. ¿Cómo podemos clasificarlas? A ver, te he dicho que hay muchos criterios de clasificación de las proteínas y una de ellas es por su forma, por su función y otra por su estructura, ¿no? Si hablamos de su estructura, vamos a hablar de dos grandes grupos, holoproteínas y heteroproteínas. Solo proteína, o sea, solo en su estructura que encuentro aminoácidos, nada más. Eso se le llama holoproteína. En cambio, en la hetero diferente, ¿no? En la proteína no solamente voy a encontrar aminoácidos, sino también voy a encontrar algo más, ¿sí? O sea, puedo encontrar un carbohidrato, puedo encontrar una grasa, etcétera. ¿Me entiendes? Asociado a los aminoácidos. ¿Sí? A eso asociado se le llama grupo prostético. Entonces, las heteroproteínas tienen un grupo prostético, algo adicional, diferente a lo que contiene una proteína que son aminoácidos. ¿Sí? Esa es la clasificación de acuerdo a la composición. ¿Sí? Holoproteínas y heteroproteínas. Dentro del grupo de las holoproteínas que contienen solamente aminoácidos y su estructura, tenemos holoproteínas globulares, que significa aquellas proteínas que tienen forma globular. Acá tenemos, por ejemplo, las prolaminas. Es un grupo dentro de las globulares que tienen forma globular. Por ejemplo, la ceína, que es una proteína que la encontramos en el maíz. La gliadina es otra que la encontramos en el trigo.
La ordeína, o sea, son proteínas vegetales. ¿Sí? Acá, las gluteninas, el gluten, ¿han escuchado el gluten? Está en el trigo, la orisanina en el arroz. También tenemos, por ejemplo, a las albúminas, ¿no? Las albúminas, como por ejemplo la ceroalbúmina, la ovoalbúmina, la lactoalbúmina. La ceroalbúmina la encontramos en la sangre, la ovoalbúmina en el huevo, ¿sí? Y la lactoalbúmina en los lácteos, principalmente en la leche, ¿ya? ¿Qué otras holoproteínas son globulares, o sea, que tienen forma globular y que solamente contienen aminoácidos en su estructura? Las hormonas. ¿Qué hormonas? No todas, pero hay algunas hormonas que son holoproteínas y son globulares. La insulina, la hormona del crecimiento, la GH, la prolactina, la tirotropina, ¿sí? Ya saben que la insulina actúa con el control de los niveles de azúcar en sangre, la hormona del crecimiento, ya su nombre lo dice, la prolactina tiene que ver con la producción de leche y la tirotropina es una hormona producida por la hipófisis que estimula la tiroides, ¿ya? Para que produzca la tiroxina. También un ejemplo de holoproteínas que son globulares están las enzimas. Miren, las enzimas. Las enzimas son proteínas que tienen forma globular. Ahí está. La que hemos conocido, por ejemplo, tenemos la tripsina, la pexina, la tialina o alfa-amilasa salival, la que conoces, ¿no? Las hidrolasas, las oxidasas, las ligasas, las liasas, la transferasa y otras tienen forma globular. Como pueden ver acá, miren, en la imagen, esto de acá es, es un glóbulo rojo. Analizo el glóbulo rojo, ¿qué encuentro? La hemoglobina, que es una proteína. ¿Sí? Es una proteína, muchachos. ¿Ya? Que tiene una conformación espacial globular. ¿Ya? Entonces, la hemoglobina también debería estar incluida acá. ¿Ya? En este grupo. Luego, dentro de las holoproteínas tenemos a las fibrosas. O sea, ya no tienen forma globular, sino que tienen forma fibrosa, como esta estructura, como es el colágeno. El colágeno, por ejemplo, que lo encontramos en el tejido conjuntivo y en los cartílagos, por ejemplo. Aquellas personas que tienen problemas en las articulaciones, que se les recomienda consumir colágeno, que les recomiendan los dermatólogos para mantener la piel suave, tensa, firme, que utilizan cremas que ricas en colágeno, ¿sí o no? Entonces, eh, el colágeno es una proteína, es una holoproteína de tipo fibrosa, ¿ya? Las queratinas. ¿Dónde encontramos queratina? En el cabello, en los pelos, en las plumas, en los cuernos, en las uñas. ¿Sí? ¿Quién no ha visto champú con queratina? Claro, ¿sí? Esta proteína le da el aspecto brilloso, ¿sí? A las uñas, al cabello, ¿no? Le da ese aspecto, ¿no? Liso, brilloso. Otros, otras proteínas o proteínas fibrosas, por ejemplo, las elastinas, ¿no? En los tendones, en los vasos sanguíneos. Las fibroínas, por ejemplo, en los hilos de seda, ¿no? En los hilos, en los hilos en las telarañas de, ¿no? De los insectos, ¿no? Como por ejemplo las arañas, las fibroínas. Ahora hablemos de las heteroproteínas, que no solamente contienen aminoácidos, sino contienen un grupo prostéticos. Acá tenemos a las glucoproteínas. ¿Qué significa? ¿Cuál es el grupo prostético? La glucosa, o un azúcar, o un glúcido. ¿Sí? Un carbohidrato. O sea, no solamente encuentro aminoácidos, sino también puedo encontrar un carbohidrato. ¿Qué proteínas, qué heteroproteínas son glucoproteínas? O sea, el grupo prostético es un carbohidrato. Tenemos principalmente aquí a los anticuerpos. Cuando nosotros hablamos del sistema inmune, yo les dije de que los anticuerpos eran proteínas en general, son proteínas, son heteroproteínas. Pero si tú analizas su estructura, no solamente tiene aminoácidos, sino también tiene un carbohidrato o un azúcar. ¿Quiénes más están en este grupo? Las ribonucleasas, las mucoproteínas, por ejemplo, la hormona luteinesante, la LH. Esta es una hormona estimulante que estimula a los ovarios y estimula a los testículos a la formación de gametos.
Estimula la ovulación en el caso de las mujeres y estimula a la espermatogénesis en el caso de los varones. ¿Sí? ¿Qué otro heteroproteínas hay? Las lipoproteínas. Acá el grupo prostético es la grasa o un lípido, ¿no? Son de alta y baja y muy baja densidad que transportan lípidos en la sangre. Principalmente lo vamos a encontrar en la sangre como medio de transporte. ¿No? ¿Qué otras heteroproteínas? Las nucleoproteínas son aquellas proteínas que están asociadas a ácidos nucleicos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del, del núcleo de la célula, habíamos dicho que el ADN también tiene su estructura primaria, secundaria, terciaria. Cuando hablamos de la estructura primaria es que está formada por dos cadenas de nucleótidos. Luego, estructuras secundarias como que se van enrollando y luego hablamos de la estructura cuaternaria que es la cromatina. ¿Qué es la cromatina? Es el ADN asociado a proteínas llamadas histonas. Entonces, un claro ejemplo de una heteroproteína en la cual la proteína está asociada a un ácido nucleico es la cromatina, muchachos. ¿Sí? La cromatina es ADN más proteínas llamadas histona. Ahí hay un ácido nucleico y ahí está la proteína. También los ribosomas. Si tú analizas los ribosomas tienen ARN, muchachos, en su estructura. Y no solamente encontramos ARN, pues ahí también vamos a encontrar justamente proteínas. ¿Por qué crees que los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas? Entonces, un claro ejemplo de heteroproteínas son los ribosomas y la cromatina. ¿Ya? Y para terminar en esta parte, ¿no? Es las funciones. Les había mencionado que la proteína tiene muchas funciones, están involucradas en muchísimas, en casi todas. Una de ellas es que tienen función estructural, como las glucoproteínas, por ejemplo, ¿no? Que forman parte de las membranas, ¿no? En las membranas de las células vamos a encontrar proteínas, o sea, vamos a encontrar hasta incluso no solamente glucoproteínas, sino lipoproteínas. Ustedes recordarán por su curso de biología de que la membrana celular es una doble capa de fosfolípidos, ¿sí o no? El modelo del mosaico fluido, ese modelo, esa es pregunta siempre en los exámenes de admisión. ¿Qué estructura tiene la membrana celular? Tiene una forma de un mosaico fluido, según el modelo que lo propusieron, y que está conformada por dos capas de fosfolípidos y están dentro de esas dos capas de fosfolípidos introducidas proteínas. Entonces, ahí agrupamos proteínas con lípidos, lipoproteínas. Entonces, cumplen una función estructural, no solamente las glucoproteínas, sino también las lipoproteínas. Las histonas, por ejemplo, ¿sí? Que forman parte de los cromosomas, de la cromatina, ¿sí? El colágeno, ¿no? Que forman parte del tejido conjuntivo fibroso, función estructural. La elastina, la queratina, que forma parte de la epidermis, cumple una función, forma parte de una estructura. ¿Sí? Queratina. Función enzimática, bueno, un montón de enzimas hemos visto nosotros. La gastrina en el estómago, en el jugo gástrico, la pexina también. La milasa, hay una milasa pancreática y una amilasa salival. La tialina o alfa amilasa salival. La amilasa pancreática está en el jugo pancreático, que tiene que ver con la digestión de las proteínas. También hay una función de defensa, y no puedes olvidar esto, muchos, los anticuerpos. Los anticuerpos no son células, son proteínas, ¿sí? Son si quieres ser más específico, son glucoproteínas, o sea, contiene aminoácidos y contiene un carbohidrato, un azúcar, ¿sí? También está el fibrinógeno, la trombina. ¿Ok, muchachos? Función de transporte, la hemoglobina, que es una holoproteína de forma globular, transporta. La hemoglobina se une en la sangre al oxígeno y se transporta como oxihemoglobina. Y la hemoglobina también se combina justamente con el CO2, carboxihemoglobina. ¿Sí? Entonces es una proteína de transporte. La mioglobina también, los citocromos también. Función de reserva, proteínas que cumplen una función, por ejemplo, la
ovoalbúmina. Es una proteína de reserva que la encontramos en la clara de huevo. La gliadina es una proteína de reserva que la encontramos en los vegetales como en el trigo. Y también tenemos la lactoalbúmina, que es una proteína de reserva que encontramos en los lácteos. ¿Ok, muchachos? Entonces, esto resume en sí los 3 puntos que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Propiedades, clasificación y funciones. ¿Ok? Bueno, gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video.